Todo empezó después que el gobierno de Benito Juárez nacionalizó los bienes de la iglesia con sus leyes de reforma. A principios del siglo XX, el gobierno porfiriano decidió sustituir al Teatro Nacional, que fue demolido en 1901, para ampliar la avenida 5 de Mayo. Esto se hizo para construir un nuevo espacio que respondiera a las crecientes necesidades culturales de la sociedad. Se eligió el exconvento de Santa Isabel, que para principios del siglo XX había sido fraccionado. En 1904, el gobierno de Porfirio Díaz aprobó un presupuesto de 4 millones de pesos y un periodo de 4 años para construirlo. Los trabajos se iniciaron con entusiasmo ese mismo año, con el plan de utilizar 3 materiales básicos: hierro, concreto y mármol. Los arquitectos presentaron la maqueta que deslumbraba por su armonía y que anticipaba la aparición de un gran palacio al lado del edificio de Correos. El proyecto anticipaba un coloso que conjuntaría 3 volúmenes: el frontal, los laterales y el vestíbulo. Se escogió al arquitecto italiano Adamo Boari, creador del contiguo Palacio de Correos, para realizar el proyecto. Sus conocimientos arquitectónicos y sus contactos con otros artistas europeos lo convertían en el artista idóneo para conjuntar el modernismo romántico de moda en la época. Para acelerar el proceso de construcción, se trajeron los últimos adelantos técnicos de la época. La primera piedra fue colocada por el presidente Porfirio Díaz el 2 de abril de 1905. Sin embargo, a medida que los trabajos fueron avanzando, la estructura de cimentación resultó excesivamente pesada y empezó a hundirse aún antes de ser colocados los muros. Entre 1910 y 1916, la mayor parte de la estructura metálica se terminó. También la colocación de los decorados exteriores. Los mármoles de la fachada fueron traídos en parte de Tenayo y de Buenavista y el resto de Carrara, Italia. Lo que no estuvo listo en esta primera etapa fueron las cúpulas. Sin embargo, el equipo de arquitectos e ingenieros, respaldados por un ejército de trabajadores, continuó con esmero su labor. Adamo Boari se propuso construir un teatro de vanguardia para su época, con dobles entradas laterales para el servicio de carruajes, un gran jardín cubierto de cristales, una cúpula colocada sobre el jardín, una sala de espectáculos en forma de embudo, una iluminación periférica y oculta, una caja acústica en la bóveda, energía hidráulica y eléctrica para los movimientos del escenario y cabinas para 2 proyectores cinematográficos. Sin embargo, las obras se suspendieron en 1921 debido a la revolución y al ambiente imperante, y quedaron abandonadas hasta 1928. En la capital, los transeúntes se acostumbrarían a ver el cascarón del palacio sin terminar durante varios años. Las obras se detuvieron a punto de ser terminadas y el palacio se siguió hundiendo. En 1930, el presidente Pascual Ortiz Rubio emitió un acuerdo para concluir el Teatro Nacional. Felizmente, el inmueble vería reanudada su construcción.
Para decorar los exteriores con esculturas se había llamado a Leonardo Bistolfi, el escultor italiano considerado el mejor de su época.